Y cuando ya estamos a día viernes 15 de mayo del 2026, queremos en este programa de Escucha América entender un acontecimiento mundial que ha ocurrido en Beijing, donde el presidente Donald Trump ha visitado al presidente chino Xi Jinping. Estos macro suprapoderes del mundo se juntan frente a una situación mundial de guerras que les amenazan su convivencia, de países de suprapoderes, y también para poder establecer criterios que apunten a saber cómo estos suprapoderes pueden convivir con sus guerras comerciales, con sus guerras políticas, con sus guerras diplomáticas, pero respetándose al punto de que la situación está para no entrar en un conflicto militar que ambos quieren evitar. Y en esto, distinguidos auditores y televidentes, tenemos que ser también cautos en entender las posiciones que ha tomado el mundo a solo 80 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Porque la historia del mundo, 80 años no es nada. Una guerra mundial, la segunda, donde China no participó. Y que claramente podría haberlo hecho si el presidente norteamericano de la fecha hubiese considerado, así como bombardeó con bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, podría haberlo hecho también con Pekín y también con Moscú. Pero eso hace 80 años atrás. Si bien es cierto, lo tuvieron sobre la mesa, no quisieron expresarlo como opinión o como gesto de poder. Ganada la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y lo que existía antes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y habiendo fenecido ese régimen estalinista, marxista y leninista, que no condujo a nada bueno a una inmensa sector de la población del mundo, China ocupó su lugar. Y esto debemos considerarlo como una pérdida de poder al cual la ex Unión Soviética, hoy Rusia, ya separada, ya disgregada, incluso entrando en guerra con uno de los que constituyeron esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluso Ucrania, hoy están en guerra. Y son las tecnologías. Lo último que ha ocurrido, que así como una expresión de fuerza, las tecnologías fueron usadas hace 80 años para terminar con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hoy día se yergue otro concepto tecnológico que acapara la atención de los suprapoderes y en todo el mundo, que se llama inteligencia artificial, donde los recovecos, los gestos y las acciones de la diplomacia, de la política, de la economía y de lo militar, y si se prefiere de lo geopolítico, cambió rotundamente con la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que no
que no generó ni fue creada en el mundo de la China, sino que fue creada en Estados Unidos, en sus universidades, las más poderosas del mundo, y mantienen una leve diferencia con todo lo que finalmente copió el mundo asiático a Estados Unidos, un país que solo tiene del orden de los 230 años de vida independiente. China tiene 5.000. Estados Unidos, ganando la Segunda Guerra Mundial, se erigió como el gran poder del mundo, cuestión que hasta ahora, por lo menos, tiene visos de mantener ese poderío. Por eso que, en estricto rigor, China, que fue hábil en asumir que sus propias visiones económicas o ideológicas solo producían más pobreza, cambió. Y cambió rotundamente para hacer entender que esto de la generación de la pobreza le iba a significar estar siempre en un segundo y en un tercer plano. Y finalmente adopta el sistema capitalista, casi calcado desde Estados Unidos, para que su pueblo no se siguiera empobreciendo ni muriendo de hambre. Y en solo 30 años, un poquito más, China puso al mundo de cabezas para entender que ellos, con más esfuerzo, con más exigencias, sin esta democracia torpe y abúlica que le entrega horas gratis al trabajo y que nos enseñaron a entender que mientras menos trabajamos, menos felices somos. En China no es así. China tiene otro concepto de educación, tiene otro concepto de vida, tiene otra forma de materializar sus propias existencias. Y Occidente, que se inventó la democracia, finalmente no la respetó y sucumbió frente a temas ideológicos que hacían hundir a Occidente. China no tiene ese problema. China tiene tiempos y exigencias a sus trabajadores y a sus ejecutivos que distan, pero enormemente, a las condiciones laxas que tenemos en Occidente. Pero fue Occidente el que, con su creación y su espíritu, de una perseverancia brutal, logró generar en sus épocas de la revolución industrial, motores, petróleos, etcétera, 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 vehículos. También logró hacer de la inteligencia artificial uno de sus mejores mecanismos que hace mucho tiempo usan. Cuando nosotros compramos un celular, cuando dicen las últimas tecnologías, esas tecnologías ya fueron ocupadas hace 10 años por el ejército norteamericano, que China copió, no inventó. Y eso es lo que se está hoy día sobre la mesa, entendiendo que cada vez más China ha recurrido a la inteligencia artificial con todos los datos que recoge del mundo para saber quiénes somos cada uno de nosotros. Porque Occidente no sabe de los nombres ni las actividades de los chinos.
porque ellos no aceptan nuestra inteligencia asociada a nuestros teléfonos. Ellos no permiten que sus hijos, con sus ciudadanos, vean cualquier porquería. Ellos tienen una mirada que en el largo plazo los va a beneficiar, porque en definitiva ellos están buscando por la vía del trabajo. En Europa se trabaja en algunos casos 35 horas, 38 horas. Los chinos siguen trabajando 52 horas a la semana o más. En algunos casos más de 60 horas a la semana. Y eso significa que con más trabajo, con más esfuerzo, con más perseverancia, obviamente están produciendo otra cantidad de tecnología que nosotros, con todo lo laxo que nos pusimos en Occidente, nos van a pasar por encima en algunas décadas más. Reflexiono sobre esto, distinguidos auditores, para darle un contexto a esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Porque obviamente aquí no podemos entrar en la cosa chica y en la cosa pequeña. Hay que, de alguna forma, ponerle contexto a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y por qué para Xi Jinping es vital en este minuto apoyar a Estados Unidos e Israel para que Irán no fabrique una bomba atómica, para que esa bomba atómica destruya a Israel o a Estados Unidos? Aquí, distinguidos auditores, hay que hilar muy fino, porque toda la información que por lo menos tenemos sobre este escritorio, con el cual hacemos Escucha América, es una información absolutamente fidedigna. Por eso es que quiero explayarme en los pocos minutos que tenemos en este programa, para poder entender que hay circunstancias que aquí apuntan justamente a darle un contexto a esto. ¿Por qué se juntan? ¿Cuál es el objetivo? Es que hoy día la integridad económica de China está amenazada por el estrecho de Hormuz. Y si finalmente, en esta guerra que tiene Israel y Estados Unidos contra Irán, si finalmente Estados Unidos termina controlando el estrecho de Hormuz, porque lo va a hacer con su poderío militar, eso imposibilita una parte importante del crudo, del combustible que pasa desde Irán hacia China. Por eso el apuro, por eso la necesidad de conversar, porque en ese afán podrían encenderse algunas chispas que provoquen roces que ni China ni Estados Unidos quieren, por eso que de alguna manera cataliza los conceptos y era importante esta reunión. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, Trump ha llegado a China con varias urgencias. Por ejemplo, estabilizar su propia economía, contener todo lo que significa esta inflación que ha creado en el mundo, esta inflación energética que es derivada del conflicto con Irán y por el estrecho de Hormuz. Trump también quiere asegurar cadenas industriales críticas y también evitar una guerra simultánea al mismo tiempo contra China, Irán, Rusia y Corea del Norte. Entonces, aquí, distinguidos auditores, lo que está en juego y lo que produjo lo que produjo la guerra en Irán tiene varias derivadas que hay que observar con más atención. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, Trump ha entendido que Estados Unidos todavía domina el sistema financiero
el sistema militar y el sistema tecnológico mundial. Lo que hablábamos recién de la inteligencia artificial. Por ahora, aunque ha decrecido, más del 80% de los negocios del mundo se hacen en dólares. A pesar de que China, por ejemplo, con Brasil, y la India, lo que se llama el BRICS, están usando otras monedas, particularmente la China. Aquí, distinguidos auditores, hay varias cuerdas de análisis. Y sobre todo, tenemos que preguntar, ¿qué gana China con todo esto? Gana algo que es vital en la geopolítica del mundo, que es tiempo. Gana tiempo. ¿Por qué? Porque así se evita un cerco militar que impida el paso del combustible desde Irán, que pasa por el estrecho de Hormuz hacia China. Mantiene el acceso al petróleo, gana tiempo. Puede sostener sus exportaciones totalmente. Y lo otro que es importante, porque puede continuar desarrollando a su manera y con mucho éxito la inteligencia artificial china, que, como decía, no tiene influencia norteamericana. Me explico mejor. Estados Unidos y Occidente no tiene la cantidad de datos que necesita para debilitar y poder hacer un seguimiento concreto a las autoridades chinas. Autoridades del mundo político, del mundo diplomático, del mundo comercial y del mundo militar. China ya lo hace mucho tiempo. Usted debe imaginarse que no hay ningún general chino o almirante chino que tenga redes sociales. Y los hijos de esas autoridades o militares no pueden tener acceso y está prohibido, en muchos casos, o muy contenido, las cuestiones que pueden ver en sus propios sistemas. Se cuidan. Para la inteligencia norteamericana fue muy fácil sacar del poder a Nicolás Maduro, porque se sabía todo de él, hasta su presión arterial diaria. Y eso, distinguidos auditores, nosotros los occidentales, ni Estados Unidos lo tiene de los chinos, pero sí ellos lo tienen de nosotros. Por eso que el tema de la inteligencia artificial es un concepto que trajo un cambio radical a la forma en cómo procesamos nuestra información, y sobre todo porque nos hacemos predecibles frente a cualquier acción. Le señalaba hace un tiempo acá en este programa, en Escucha América, de que China ha desplegado en todo el mundo su economía a través de distintos moles y sus propias comidas de los restaurantes chinos. Todos ellos son agentes de inteligencia chinos, sin ninguna excepción. Y eso, distinguidos auditores, porque para establecerse con algún negocio, al inicio de esto, cuando van a otros países, van a la India, van a Europa, vienen a América Latina, a Estados Unidos, etc., lo hacen con recursos de dineros que el Estado chino les presta para poder situarse en esos países, cumpliendo la doble función de comercio, debilitando el comercio local, porque los chinos producen a muy bajo valor, trabajan 52, 60 horas a la semana, no tienen leyes sociales, no tienen inspección del trabajo, no tienen nada de eso que dificulte la producción. Por eso que nosotros no tomamos tan en serio esto, pero es hora que nos tomemos en serio. Ya está consolidada el sistema de información en el mundo que China recibe diariamente. Nosotros no.
Cuando digo no, me refiero a Occidente. ¿Quién es? Estados Unidos, que es la cabeza de Occidente. Europa, bueno, es cuestión de recorrer Europa para ver la cantidad de moles chinos muy parecida a Chile. En consecuencia, cuando usted ve a esos dos líderes conversando, las condiciones de las cuales están conversando son totalmente distintas. Y eso es lo que hay que ver, porque acá lo que se busca consolidar es muchas cuestiones que antes se conocían como la ruta de la seda, pero todo lo que tiene que ver con la influencia de China en la Euroasia, la influencia notoria y más importante que tiene China en África, y la enorme influencia que China consiguió en pocos años en América Latina. En Chile, China controla la energía eléctrica, controla los arándanos, controla una parte importante de la minería del litio y del fierro, y controla muchas más cosas de las que usted se imagina. En Perú generó el puerto más importante de América Latina, se llama Chancay, que lo que busca es exportar por ahí todas las materias primas que van a ir a China desde América Latina. En Chancay no trabajan peruanos, está en Perú este puesto, trabajan solo chinos. Por eso que es importante esto, porque si bien es cierto, ellos no se quieren hacer daño, en las capas chicas, en los países que somos más quiltros, como nosotros, se atreven a una cuestión política, porque en los países occidentales se generó con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, hace solo 80 años atrás, un odio contra Estados Unidos, promovido por sectores políticos que son perfectamente identificables. Y eso le hace bien a China, porque todo lo que debilite a Estados Unidos le sirve a China. Y eso, claro, de repente seremos los quiltros de América Latina, ya no tenemos mucha influencia porque somos chiquititos, somos pobres, aparte que nos gusta gastar más de lo que ganamos, somos irresponsables. Los chinos no son así. Las democracias nos hicieron livianos. Los chinos no tienen los problemas que tenemos nosotros acá con estas cosas que debilitaron y hicieron imposible Occidente. Los chinos, a pesar de que hace mucho tiempo podían tener un solo hijo en las familias, no existe esa devoción por los animales como existe en América Latina, donde no quieren tener hijos. En China solo pueden tener uno. Aquí no quieren tener ninguno. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay una lucha, que es una lucha, yo diría, una lucha vital, que tiene para ver con qué tipo de civilización va a perdurar. Y la occidental no tiene un buen pronóstico por todo lo que ha pasado en estas últimas décadas con los pronunciamientos de distinta índole que debilitaron a Occidente. Y China no está debilitada. Podrá tener todavía algún grado de una mejor, podríamos decir, una mejor, acercamiento a los temas tecnológicos. Pero hoy día la robótica, eso que está reemplazando al humano en el trabajo, viene muy potente y más desarrollada desde China. Ahora, hay otras cosas que tienen que ver con Japón, con la India, con Corea del Sur y con Europa. Europa quedó acá en terreno de nadie. Estados Unidos le exige a Europa que para seguir en la OTAN gasten como gasta Estados Unidos en guerra. Se da la paradoja que Estados Unidos gasta un 5% de su Producto Interno Bruto en
en armas y en formación de militares para la guerra. ¿Ya? En España un 0,2. En Italia menos del 1. En Alemania de ese mismo orden. En Inglaterra un 1,5. Nadie gasta lo que gasta Estados Unidos en guerra y se sienten defendidos por Estados Unidos porque Estados Unidos son contribuyentes, le cuidan la casa a los europeos. Y eso ya no lo aceptan. Por eso que esto que usted está viendo, distinguidos auditores y televidentes, y lo que lo ve y lo analizamos acá en Escucha América, es justamente lo que hemos visto en estas horas donde permanece Donald Trump con Xi Jinping en China. Obviamente tiene cientos de cuerdas de análisis esto y en este escaso tiempo, 25 minutos, podemos desarrollar algunas ideas de este concepto. Por eso que es importante darle un tema donde China quiere desprenderse, quiere entender que el estrecho de Hormuz finalmente representó la yugular energética de China. Y ese es el punto. Estados Unidos sabe que puede debilitar a China quitándole el estrecho de Hormuz. Y por eso que es altamente decidor que China, para evitar aquello, haya sido parte de lo que hoy día tanto Israel como Estados Unidos buscan, que es que Irán no tenga una bomba nuclear. Finalmente, podríamos resumir lo siguiente. En esto, detrás de todo esto, hay un verdadero temor mutuo. Que ninguno pueda permitirse destruir al otro, pero tampoco poder aceptar quedar subordinado de uno al otro. Aquí lo que se busca, finalmente, es una cooperación vigilada. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Escucha América, de hoy, viernes 15 de mayo. Los invitamos a que el próximo viernes podamos entender estas circunstancias y de estos asuntos para entender en qué está el mapa geopolítico del mundo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias.